Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hacer la presentación del médico residente de tercer año, Diego Zapata Contreras. Es residente de radiología del Hospital Nacional Cayetano Heredia por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él va a exponer un tema muy interesante. Como ustedes saben, dentro del área de radiología, una de las tecnologías que se usa frecuentemente es la tomografía y la resonancia. Y en muchas de las patologías necesitamos colocar medios de contraste, ya sea el contraste yodado o gadolíneo. Entonces, el día de hoy ustedes van a ver en las varias ponencias que va a haber cuál es la utilidad, cuáles son los efectos adversos, cómo tendríamos que manejar en un momento de emergencia que pueda crear un efecto adverso. Entonces, el doctor Diego Zapata va a exponer el primer tema, que es reacciones adversas al medio de contraste yodado y gadolíneo, clasificación y mecanismos. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Como ya se mencionó, mi nombre es Diego Zapata, soy residente de tercer año de especialidad de radiología, ¿no? De la sede Cayetano Heredia. Y mis colegas y yo vamos a desarrollar una charla acerca de reacciones adversas al contraste, ¿no? Ya sea medios de contraste yodado y también agente de contraste basado en gadolínio. Por mi parte, vamos a empezar con la primera parte, que es clasificación y mecanismo. Muy bien, este es el contenido de la presentación del día de hoy. En primer lugar, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Definir las reacciones adversas a los medios de contraste iodado y también aquellos basados en gadolínio. Detallar cuál es la clasificación de estas distintas reacciones adversas y sus principales mecanismos. Y también describir los factores de riesgo asociados, ¿no? Entonces, en primer lugar, hablando un poco de terminología, muchas veces se utiliza como sinónimos un agente o un medio de contraste, ¿no? Sin embargo, existen ciertas diferencias. En primer lugar, el agente de contraste es toda aquella sustancia que altera el contraste en las imágenes que van a ser adquiridas, ¿no? Por cualquier método de imagen, y por ende es un término general que abarca todos los tipos de contraste que son empleados en las distintas modalidades, ¿no? Como rayos X, resonancia, incluso ecografía. Mientras que un medio de contraste es toda aquella sustancia que de igual forma altera el contraste en las imágenes adquiridas, pero principalmente mediante rayos X, ya que dentro de sus características, bueno, altera la transmisión de las de los rayos X, ¿no? Este término, por ende, debería reservarse solo para compuestos de contraste que van a ser destinados a las modalidades que utilizan los rayos X, como son los contrastes rodados, varitados, etc. Entonces, una vez conociendo esto, también tenemos que definir qué es un evento o una reacción adversa, ¿no? Que es todo aquel daño, lesión o resultado inesperado e indeseado que puede ocurrir en la salud de un paciente y que se atribuye principalmente al uso de ese contraste. Entonces, la tasa de reacciones adversas asociadas a los distintos contrastes es muy baja, son reacciones poco frecuentes. La mayor parte de estas son leves y autolimitadas. Sin embargo, existe una mayor proporción en las reacciones adversas provocadas por los medios de contraste iodado que en los agentes de contraste basado en gadolínio. Incluso es mucho menos en aquellos contrastes que son destinados a ecografía. Con poca frecuencia, estas reacciones pueden pasar a ser moderadas, graves o incluso mortales, ¿no? Estas últimas, que son aquellas que amenazan la vida del paciente, suelen ocurrir inmediatamente o en los primeros 20 minutos tras la administración del contraste. Es por ende que en las distintas instituciones, los pacientes, una vez que pasan por distintos estudios, ¿no? Tienen que quedarse en observación para poder vigilar la aparición o no de estas reacciones. Una vez que se pasa ese tiempo, la probabilidad de que estas ocurran, principalmente las moderadas a graves, es muy baja. Y por ende es importante la observación, ¿no? ¿Cómo se clasifican? Los podemos clasificar en tres grandes grupos, que son las reacciones adversas no renales, o también llamadas generales, las renales y las misceláneas. Dentro del primer grupo, que son las no renales,
también los podemos clasificar en reacciones adversas agudas, tardías y muy tardías. Entonces vamos a ver cada una de estas. En primer lugar, las reacciones adversas agudas. Existe cierta diferencia en su definición, ya sea por, eh, o sea, la definición dada por la Sociedad Europea de Radiología Urogenital, la cual las define como todas aquellas reacciones que ocurren en la primera hora tras la administración de la estancia de contraste, ¿no? Mientras que el Colegio Americano de Radiología las subdivide a su vez dentro de la primera hora en aquellas que ocurren dentro de los primeros 20 a 30 minutos, que pasan a ser reacciones inmediatas, y aquellas que ocurren a partir de los 30 minutos a la hora, ¿no? Que son consideradas reacciones retrasadas. Estas definiciones incluyen o se utilizan para los distintos tipos de contraste, ya sean yodados, basados en gadolinio, e incluso contrastes ecográficos. Y como ya había mencionado hace un momento, la mayor incidencia de estos ocurre por la administración de los medios de contraste yodados, ¿no? Seguido de esto tenemos los agentes de contraste basado en gadolinio y finalmente los contrastes ecográficos, pero que en esta charla no vamos a basarnos principalmente en los dos primeros. Estas reacciones agudas pueden ser ya sea reacciones semejantes a la alergia, ¿no? Mediante mecanismos atribuidos a hipersensibilidad y también como respuestas quimiotóxicas. Las primeras, como su nombre le indica, pueden o no ser mediadas por IgE, ¿no? Entonces, aquí tenemos una tabla con las principales diferencias de estas. Las primeras, o también llamadas anafilactoides, ¿no? Por su semejanza a las reacciones tipo alérgicas, son manifestaciones similares a una verdadera alergia, pero que en la mayor parte de los casos es difícil poder identificar la respuesta antígeno-anticuerpo que nos permitiría determinar si es realmente una reacción alérgica, ¿no? La patogenia es poco conocida. Se piensa que existe una liberación de factores proinflamatorios como histamina y también liberación de ciertas células inflamatorias, ¿no? Como basófilos, mastocitos. Pueden ser o no mediadas por IgE y una de sus principales características es que no dependen de la dosis. Mientras que, por otro lado, las reacciones no alérgicas o fisiológicas son aquellas que se producen por ciertos atributos moleculares que son específicos de los distintos contrastes. Estos producen quimiotoxicidad directa, osmotoxicidad por la alta osmolaridad o cuando se unen a ciertos activadores moleculares, ¿no? A diferencia de los primeros, estos sí dependen con frecuencia de la dosis y la concentración del contraste. Entonces, también las podemos subdividir según su gravedad en leves, moderadas y severas. En primer lugar, las reacciones leves, que son la mayor parte de los casos, son reacciones autolimitadas, sin evidencia de progresión. Dentro del primer grupo, que son las anafilactoides, las podemos identificar como eh, reacciones básicamente dérmicas, como urticaria, prurito, eritema, afectación de las vías respiratorias, de vías aéreas superiores, como congestión nasal, rinorrea, estornudos y conjuntivitis. Y en el caso de las reacciones fisiológicas, son más generales, ¿no? Como náuseas, vómitos, calores, calosfríos, ansiedad, hipertensión leve y la reacción vasovagal que resuelve de forma espontánea. Por otro lado, las reacciones moderadas son aquellos signos y síntomas más pronunciados, comúnmente necesitan tratamiento médico, ¿no? Y a diferencia de las reacciones leves, estas sí tienen cierto potencial para poder agravarse, es decir, convertirse en reacciones severas, si es que no se tratan de forma adecuada. Dentro del primer grupo de las anafilactoides tenemos una urticaria ya marcada, broncoespasmo leve, el edema facial y laringe. Y en el grupo de las reacciones fisiológicas tenemos la urgencia hipertensiva, el dolor torácico, náuseas, vómitos prolongados y la reacción vasovagal, que sí necesita tratamiento médico para resolverse. Por otro lado, las reacciones severas, que son todas aquellas que ponen en peligro la vida del paciente, pueden provocar una movilidad permanente o la muerte si es que no se tratan de manera adecuada.
tenemos dentro del primer grupo de anafilactoides, el shock anafiláctico, ¿no? La hipotensión, que finalmente termina en un paro cardiorrespiratorio. Y las reacciones fisiológicas se describe la arritmia, la convulsión, la reacción vasovagal refractaria al tratamiento médico y la emergencia hipertensiva. Como ya mencioné, una reacción moderada puede convertirse posteriormente en una reacción severa o grave si es que no se maneja de forma adecuada, ¿no? No todos los síntomas que se producen en la primera hora son realmente o son verdaderas reacciones adversas al contraste. Y también se describen ciertos efectos que pueden explicar por qué suceden estos, ¿no? Como el efecto Lali, que es básicamente la ansiedad que puede causar ciertos síntomas tras iniciar el contraste y no necesariamente debido a este. Y el efecto Weber, que se produce en un departamento nuevo, una institución donde adquiere un nuevo agente de contraste y que los efectos adversos se tienden a reportar con mayor frecuencia en los primeros días o semanas, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo, nos podemos dividir en aquellos relacionados con el paciente y aquellos relacionados con el agente de contraste. En primer lugar, relacionados con el paciente, básicamente los antecedentes de una reacción aguda previa, ya sea moderada o grave, según lo que nos dice la guía europea. La americana también incluye las reacciones leves, ¿no? Esto se denomina riesgo de hipersensibilidad y la podemos, incluye tanto para los agentes, los medios de contraste iodados y los agentes basados en gadolina. Como otro factor de riesgo importante también es el asma bronquial, principalmente aquel que requiere tratamiento médico, ya que se ha visto que existe un mayor riesgo de sufrir una reacción de tipo alérgico a anafilactoide en estos pacientes con esta patología, pero como ya se va a mencionar en la siguiente charla, no necesariamente es una indicación de premedicación, ¿no? ¿Por qué es importante los antecedentes? Cuando nosotros contamos con el antecedente de una reacción previa a un mismo tipo de agente o medio de contraste, se ha visto que la probabilidad de que este vuelva a suceder es mayor, ¿no? En el caso de agentes o medios de contraste iodados es hasta 5 veces mayor y en el caso de los contrastes con gadolinio hasta 8 veces mayor. En cuanto a los factores de riesgo relacionados con el agente de contraste, en primer lugar, con los contrastes iodados, principalmente el uso de contrastes con una alta osmolaridad, pero actualmente ya se está dejando de usar este tipo de contrastes, se priorizan los no iónicos, ya sea iso o hiposmolares, ¿no? Donde no existen diferencias significativas. Y en el caso de los agentes de contraste basados en adolinio, debido a las bajas dosis que se utilizan por una carga osmolar muy baja, no existe un riesgo asociado a la osmolaridad. Muy bien, eso era todo en cuanto a las reacciones adversas agudas. Ahora pasamos al segundo grupo, que son las tardías, que son todas aquellas que ocurren entre la primera hora y la primera semana tras la administración de la sustancia de contraste. Eh, Son similares al primer grupo, ¿no? Básicamente reacciones cutáneas eh, inducidas similares a las reacciones cutáneas que se producen por fármacos, como puede ser el rash maculopapular, el eritema, edema, prurito, ¿no? Son los más frecuentes. La mayoría son leves a moderadas y se autolimitan de forma espontánea. Y se han descrito algunos síntomas un poco más variados, ¿no? Como las náuseas, vómitos, cefalea, etc. Como podrán ver, no existe una diferencia en la parte clínica significativa. Más que nada, la diferencia radica en el tiempo de aparición de estas reacciones. En cuanto a factores de riesgo asociados, tenemos el antecedente de una reacción tardía previa, ¿no? El tratamiento con interleuquina 2, el empleo de dímeros no iónicos, y bueno, un poco adelantando cómo se maneja esto, el manejo principalmente sintomático, similar al de las reacciones cutáneas inducidas por fármaco, ¿no? Esto se va a detallar con más calma en la siguiente charla.
Y por último tenemos las reacciones adversas muy tardías, que son todas aquellas que ocurren a partir de una semana de la administración del medio o agente de contraste. Y las podemos dividir principalmente en dos, ¿no? Aquellas que se producen por el contraste iodado, que es la tirotoxicosis, y la fibrosis sistémica nefrogénica, que se produce por el agente de contraste basado en gadoil. Entonces, en primer lugar, la tirotoxicosis es una patología que sucede entre las 4 a 6 semanas posteriores de la administración del contraste. Se debe al yodo libre que está existente en todos los medios de contraste que se aplican de forma endovenosa e incluso también interarterial. Y generalmente ocurre en pacientes con una comorbilidad conocida, ¿no? Pacientes con una patología tiroidea, principalmente que no está controlada o no es tratada. También pacientes con bocio multinodular, autonomía tiroidea, especialmente si son pacientes ancianos o viven en un área con una deficiencia dietética de yodo, ¿no? Y en segundo lugar, la fibrosis sistémica nefrogénica, que es una patología muy rara, en la cual hay una fibrosis de la piel y los distintos órganos internos producidos en pacientes nefrópatas, ¿no? En cuanto al diagnóstico, se deben cumplir los criterios clínicos e histopatológicos del Yale. No voy a ahondar mucho en estos, pero sí se conoce que existe una relación directa entre esta patología y principalmente los agentes de contraste basados en la orina, ¿no? Desde el año 2000. En cuanto a la clínica, el debut suele suceder en los primeros 2 a 3 meses tras la exposición o la administración del contraste, y en algunos casos puede ocurrir hasta años después, ¿no? Existen cambios precoces y tardíos. Y los cambios precoces principalmente son alteraciones cutáneas, ¿no? Como dolor, prurito, hinchazón y edema, y suele empezar a nivel de los miembros inferiores de las piernas. Mientras que los cambios tardíos, que también incluyen estas alteraciones cutáneas, como el engrosamiento de la piel, el tejido celular subcutáneo, la textura leñosa y placas marronáceas se reporta. Estos cambios tardíos también incluyen la fibrosis de órganos internos, ¿no? Incluyendo músculos como el diafragma, el corazón, hígado, pulmones, y es justamente esta afectación de los órganos internos la que da la gravedad de esa patología y en muchos casos puede ocasionar la muerte del paciente. En cuanto a los factores de riesgo, nuevamente los podemos dividir en aquellos que están relacionados con el paciente, aquellos pacientes con insuficiencia renal, con una filtración glomerular de menos de 15, o que están en terapia de reemplazo renal con diálisis, ¿no? Factores de riesgo relacionados con el medio de contraste. Bueno, en un primer momento, ¿no? Los primeros contrastes como la diamina era responsable de la mayor parte de los casos de esta patología. Poco a poco se ha ido implementando nuevos tipos de contraste, donde se ha visto que la incidencia ha disminuido, como puede ser en adopentato de dimenglumina o entre otros, ¿no? Y el riesgo aumenta al incrementar la dosis. Pero se ha visto que existen algunos casos donde se desarrolla esta patología después de una única administración, de una única dosis. Como ya mencioné, la incidencia es baja, ¿no? Es un poco mayor en el caso de los primeros agentes de contraste como la gadolinium, y ya es mucho menor en los agentes ya eh, que se han desarrollado posteriormente, ¿no? Bueno, para mencionar, no, estos distintos agentes de contraste los podemos dividir en aquellos con mayor riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica, riesgo intermedio y riesgo bajo. El primero de ellos, que era la garoniamina, es la que estaba más asociada a esta patología y que ya la Agencia Europea, por ejemplo, ha los ha retirado del mercado, también para disminuir la incidencia. También tenemos otros agentes como el gadovenato de dimeglumina, ¿no? También se ha visto que existe una relación con esta patología. Es un tipo de agente eh, extracelular y hepatoespecífico, por ejemplo, se utiliza en los estudios
de resonancia magnética, ¿no? Cuando se desea valorar una afectación, por ejemplo, nódulos o tumores hepáticos o incluso hepatocarcinoma. Y finalmente los agentes de contraste con un menor riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica, como el gadobutrol, gadobis, ¿no? Actualmente, y que existen ciertas precauciones para su uso, se van a mencionar más adelante, pero ya la incidencia de esta patología con estos nuevos contrastes es muy baja, y por ende la patología es muy rara. Entonces, eso sería las reacciones adversas no renales o generales, ¿no? Ahora pasamos a la afectación renal, que se denomina como lesión renal aguda post-contraste, ¿no? Antiguamente conocida como nefropatía inducida por contraste, que se define como la presencia de uno de los siguientes criterios, que son incremento de la creatinina sérica mayor a un 0,3 miligramos por decilitro, o en su equivalente en micromoles, un incremento de 1,5 veces el valor basal de la creatinina sérica, una disminución del volumen urinario de menos de 0,5 litros por kilo por hora durante al menos 6 horas, y uno de estos debe estar presente en las primeras 48 a 72 horas tras la administración intravascular del agente de contraste, ¿no? En cuanto a los mecanismos, se describen dos principalmente, en caso de los medios de contraste yodados. El primero de ellos, mediante la inyección intraarterial con exposición renal del primer pase. Eso quiere decir que el agente de contraste alcanza las arterias renales en una forma realmente poco diluida, ¿no? Como la angiografía o en los distintos métodos de radiología intervencionista. Y tenemos la inyección intraarterial con exposición renal de segundo pase, que es cuando el contraste alcanza las arterias renales ya tras una dilución, ¿no? Ya sea en la circulación pulmonar o en la circulación periférica. En cuanto a los factores de riesgo, aquellos que están relacionados con el paciente, una tasa de filtración glomerular menos de 45, eh, antes de una inyección intraarterial con exposición renal del primer pase, es decir, en la forma poco diluida, o en pacientes que se encuentran en UCI, ¿no? Y una tasa de filtración glomerular menos de 30 antes de una inyección intravenosa o intraarterial con exposición renal de segundo pase, es decir, una forma más diluida del contraste, o pacientes con fallo renal agudo, ya sea conocido o sospechado. En cuanto a los factores de riesgo relacionados al procedimiento, la inyección intraarterial con exposición renal del primer pase, las grandes dosis de medio de contraste intraarterial con exposición renal del primer pase, en caso de los medios de contraste hiperosmolares, que poco a poco se están utilizando menos, ¿no? Y cuando existen múltiples inyecciones de medio de contraste en un periodo de 48 a 72 horas aproximadamente. Estas reacciones adversas renales se asocian principalmente a los contrastes yodados, ¿no? Es muy bajo cuando se emplean los agentes basados en gadolinio en las dosis aprobadas. Y en pacientes con insuficiencia renal se recomienda seguir las directrices o las recomendaciones de la guía europea, ¿no? Para evitar la fibrosis sistémica nefrogénica. Luego tenemos las reacciones misceláneas. La mayor parte de estas lesiones, en primer lugar, la extravasación del contraste. La mayor parte de estas lesiones son leves y pueden producirse lesiones graves como úlceras cutáneas, necrosis, de tejidos blandos, incluso el síndrome compartimental. Dependiendo del volumen del contraste extravasado, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos una radiografía del miembro superior donde hubo un volumen moderado de extravasación de contraste yodado a nivel del brazo, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo, existen aquellos que están relacionados a la técnica, como el empleo de un inyector automático, las funciones en localizaciones subóptimas, ya mencioné también el volumen del medio de contraste utilizado, ¿no? Todos estos datos van a ser mejor tratados en la siguiente charla. Por mencionar también las afectaciones pulmonares, como puede ser broncoespasmo, aumento de la resistencia vascular pulmonar, el edema pulmonar, principalmente pacientes con una
comorbilidad de fondo, ¿no? Una neumopatía, asma bronquial, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca incipiente. Las recomendaciones, bueno, igual también mencionadas posteriormente. También existen efectos hemáticos y en endotelio. En primer lugar, la trombosis. Todos los medios de contraste yodados, especialmente los iónicos, tienen ciertas propiedades anticoagulantes. eh, y aquellos de alta osmolaridad pueden inducir una trombosis debido al daño endotelial, ¿no? Bueno, esto reportado principalmente en los procedimientos fluorográficos, en radiología intervencionista, por ejemplo. También se describe el contexto de pacientes con anemia de células falciformes. Por ejemplo, en los contrastes yodados, estos pacientes puede existir una deformación de planocítica, es una activación de la enfermedad cuando se utilizan los contrastes hiperosmolares, ¿no? Lo cual bueno, va a desencadenar hemólisis y oclusión microvascular y es mucho menos frecuente en el caso de los contrastes iso o hipoosmolares. En el caso del gadolinio, sí, ya como hemos mencionado anteriormente, la osmolaridad es muy baja por las dosis pequeñas que se utilizan en los estudios de imagen de resonancia, por ende no representa un problema significativo, ¿no? No se han reportado efectos adversos que sugieran activación de la enfermedad por el uso del agente de contraste basado en gadolinium. Y bueno, entonces eso sería todo la primera parte. En cuanto a las conclusiones, debemos recordar las reacciones adversas al agente de contraste yodado y basado en gadolinium son poco frecuentes. Generalmente son reacciones leves y se autolimitan de forma espontánea. Los episodios graves ocurren inmediatamente o en los primeros 20 minutos después de administrar el contraste. Las reacciones, dependiendo al tiempo en el que suceden, se pueden dividir en agudas, cuando ocurren en la primera hora, tardías entre la primera hora y la primera semana, y muy tardías cuando ocurre en semanas o años, ¿no? Como la tireotoxicosis o bueno, la fibrosis sistémica nefroquímica. Y a su vez, en cuanto a los mecanismos, estos pueden ser reacciones de tipo anafilactoides o quimiotóxicas. Y bueno, eso sería todo. En la bibliografía utiliza la presentación y esto. Gracias. Muchas gracias, doctor Diego Zapata.